Vamos a dar comienzo a la sesión de tarde con una invitada de excepción. Ella es Susana Solís, es eurodiputada del Parlamento Europeo y nos va a ayudar a situar el sector de la automoción en el contexto de las próximas elecciones europeas que, como sabéis, están a la vuelta de la esquina. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Susana Solís. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Marta, y a tu equipo. Es un placer estar aquí. Como eurodiputada, yo siempre digo, es un gusto trabajar con vosotros. Tenéis un equipo fantástico y también con el equipo de Gerardo en Bruselas de la Alianza de los Concesionarios. Así es muy fácil trabajar. Y además yo lo hago pues, con muchísimo gusto porque parte de mi corazón está con vosotros. Yo soy ingeniera y he pasado una parte muy importante de mi carrera en el sector del automóvil. En realidad, os tengo que decir que mi primer trabajo fue hace casi 30 años en un centro de investigación de un fabricante muy importante de pilas de hidrógeno. Por aquel entonces yo no tenía muy claro ni para qué hacíamos esos prototipos, ni por qué, ni para qué, y tampoco, ya os digo, menos mi familia, mis padres, que no entendían qué se me había perdido allí en Alemania, entre un pueblo entre Múnich y Stuttgart, que lo del hidrógeno lo consideraban muy peligroso y también, la verdad, pensaban que bastante inútil. Nada me podía hacer pensar que unos años, bastantes años más tarde, pues iba a acabar legislando sobre este sector en el Parlamento Europeo. Y hoy es un honor estar aquí porque creo que como eurodiputados, una parte muy importante de nuestro trabajo, yo creo que el más importante, es explicar y rendir cuentas de lo que hacemos en Bruselas. Y soy muy consciente, muchas veces no se entiende lo que hacemos en Bruselas. Así que yo en estos 15 minutos que me han dado quería explicaros primero el contexto en lo que se han decidido todas estas legislaciones en estos 5 años, para que entendamos mejor lo que va a cambiar en el próximo mandato. También os quería comentar lo que ha pasado con Euro 7, más que nada porque yo creo que ha sido un punto de inflexión de cómo podemos trabajar con otras normas. Y la tercera pues, es una reflexión más personal sobre aprendizajes que se pueden ser útiles pues de aquí a las próximas elecciones. Comienzo, como decía, pues, por lo que ha pasado durante estos últimos 5 años. Todos tenemos claro, yo creo que lo que se decide en Europa importa e impacta muchísimo. Y también que estos 5 años yo creo que ha habido un exceso de sobreregulación. Se ha regulado más que nunca. Y esto para un sector, y yo me refiero siempre a toda la cadena de valor del sector, que es crítico para la economía europea, para las exportaciones, para el I+D o para 13 millones de empleos que dependen en Europa de este sector. Y decía que es importante conocer el contexto en el que nos hemos movido, porque este contexto es el que creo que va a cambiar en los próximos años. Lo primero es que el Green Deal, el Pacto Verde, ha marcado toda la agenda de estos años. En la Comisión Europea, con un todopoderoso vicepresidente primero, el señor Timmermans, que precisamente era el encargado de impulsarlo y de lanzar todo este paquete legislativo, pero también en el Parlamento Europeo, porque todo ese paquete legislativo cayó en el Comité de Medio Ambiente de un Parlamento, no cayó en el Comité de Industria. Y eso ha tenido una relevancia enorme a la hora de negociar. Y lo último, ¿qué pasa con el Consejo? Porque sabéis que somos 3, Parlamento, Consejo y Comisión. Pues en el Consejo, no sé tampoco, que son los 27 países, tampoco fue el cortafuegos que se esperaba. Y recuerdo que todas las leyes que se han aprobado se hizo pues con la benevolencia también de los 27 países miembros. Hubo poca oposición. Es decir, yo creo que lo que pasó en el Parlamento, lo que pasó en Europa, es que se rompió un equilibrio que había hasta este momento, donde la Comisión era muy reacia a poner objetivos medioambientales y el Parlamento, pues como la Comisión era muy tacaña con los objetivos, el Parlamento siempre pedía más. Y ese equilibrio se rompió, porque ahora tenemos una Comisión muy ambiciosa medioambientalmente y un Parlamento que, pues, como hacía siempre, pide aún más. Y yo creo que eso también es algo que va a cambiar en la composición tanto de la próxima Comisión como del próximo Parlamento. Lo segundo que quiero contaros es la consecuencia de ese gran Pacto Verde,
porque lo primero que se sacó es un gran paquete que llamamos el paquete 55. No sé si lo suena. Para alcanzar la neutralidad climática en el 2050, es decir, 0 emisiones netas en el 2050, hay que poner un objetivo intermedio en el 2030. ¿Cuál es ese objetivo? Pues reducir las emisiones al 55%. Por eso se llama Objetivo 55. ¿Y para eso qué hubo que hacer? Pues hubo que modificar todas las legislaciones de 12 leyes diferentes de todos los sectores. Agricultura, transporte, energía, industria, edificios. También a vuestros concesionarios les ha afectado estas normativas. Y en ese marco, pues como muy bien sabéis, una de las leyes aprobadas es el fin de las ventas de coches con motor de combustión en el año 2035. Que, por cierto, la Comisión decía 2040, pero claro, como el Parlamento y el Consejo eran más ambiciosos, acabamos en el 2035. Y también os digo, con algunas salvaguardas que no se cuentan, pero que creo que las hemos luchado y que es importante que os comente luego. ¿Qué supone esto? Bueno, pues esto supone un punto de inflexión para el sector y para la sociedad, porque además es la primera vez que a través de una regulación se impone un cambio tecnológico. Hasta ahora todos los cambios se habían dado de forma natural con la evolución tecnológica. Y tenemos ahora un objetivo muy claro, que yo creo que lo hemos visto antes durante la inauguración, la electrificación del automóvil, el objetivo está marcado, y además hay un compromiso claro del sector para llegar ahí. Todos sabemos dónde tenemos que ir, cuál es el camino, pero la pregunta que ahora nos tenemos que hacer, y yo creo que es la que nos estamos haciendo muchas personas en el Parlamento y en la Comisión, es ¿cómo llegamos ahí? ¿Con qué medios llegamos ahí? El camino lo sabemos, el objetivo creo que todos estamos comprometidos, pero necesitamos políticas para poder alcanzarlo. Porque lograr este objetivo no va a pasar por arte de magia. Tendrá costes y va a requerir la participación de todo un ecosistema, desde fabricantes hasta concesionarios, desde sindicatos hasta proveedores, desde ONGs hasta las autoridades locales. Y repito, necesitamos medidas para que esto ocurra. Porque, entre tanto, ¿qué ha pasado en Europa? Bueno, pues hemos confundido al consumidor, que ya no sabe qué coche se tiene que comprar, y entonces espera y no compra, o compra uno muy viejo. Los coches siguen siendo muy caros, no hay incentivos fiscales, no hay ayudas a la compra, no hay demanda y tampoco se ha desplegado la red de cargadores. Y, mientras tanto, pues China y Estados Unidos nos llevan la delantera. Así que los próximos 5 años van a ser decisivos en la Unión Europea. Y vamos a necesitar un parón legislativo, no más regulación, sino estudios de impacto de cómo pueden afectar estas leyes a la competitividad europea. Políticas de apoyo para los ciudadanos, porque no podemos perder su respaldo y es ahí donde necesitamos trabajar juntos. Muchas veces me preguntan si esto tiene marcha atrás. Yo digo sí y no. No, porque yo creo que el 2035 es una meta que tenemos todos claros, tenemos el compromiso de todo el sector y tampoco tenemos que confundir más ni a la industria ni a los ciudadanos. Sí, porque hay una cláusula de revisión, que es la que hemos luchado muchos de nosotros en el Parlamento Europeo, para que la Comisión evalúe en el 2027 si se están dando todas las condiciones habilitantes para llegar a ese 2035. Si tenemos puntos de recarga, si está la red preparada, si tenemos los materiales, el litio de las baterías, si la demanda de coches eléctricos evoluciona como debería, si tenemos recursos para capacitar al personal, para formarse, para transformar vuestros concesionarios. Esa medida, ese freno de emergencia, está ahí y yo creo que deja la puerta abierta a una revisión si fuese posible. Paso a mi segundo punto, porque en ese contexto llega Euro 7. Y Euro 7 es donde se ponen límites no ya a las emisiones de CO2, sino a las emisiones NOx y a los de otros contaminantes como son las partículas finas, las que sí afectan a la salud de los ciudadanos. Y yo creo que con Euro 7 llegó un poco de esperanza, llegó la cordura. Porque al principio saltaron todas las alarmas, y vosotros lo sabéis muy bien. La propuesta de la Comisión era irracional, con unos límites, unos tiempos que eran inasumibles y que era una vuelta de tuerca al sector, al que ya no se le podía pedir más. Y aquí ocurrieron, yo creo que 2 cosas importantes. Primero, que el equipo negociador del Parlamento cambió. No era el del equipo del 2035. Era un checo, un alemán y una española, que en este caso era yo,
que encabezábamos la resistencia del Parlamento Europeo frente a los otros tres que pedían, los dos daneses y el holandés, que pedían aún más ambición que lo que nos ofrecía la Comisión. Así que os podéis imaginar que fue una negociación larguísima, un parto, yo siempre digo, pero que gracias al trabajo que hicimos conjunto con el sector conseguimos darle la vuelta. Y el resultado lo conocéis, yo siempre digo, hemos ganado los buenos, porque le hemos dado la vuelta a esta legislación y además les hemos introducido mejoras. Creo que podemos estar muy orgullosos. Lo importante, tenemos un Euro 7 que es como un Euro 6, pero con filtros para las partículas finas, que son fáciles de implementar, que no incrementa el precio del coche ni un solo euro, porque lo importante es sacar del mercado los coches contaminantes, esos Euro 3 y los Euro 4, que da seguridad jurídica a los fabricantes para que puedan dirigir las inversiones a abaratar los coches eléctricos y que además, como decía, incorpora otras mejoras. ¿Cuáles son? Bueno, pues aumentamos la durabilidad de las baterías para que los consumidores tengan más fiabilidad, hasta los 8 años. Reducimos también las emisiones de partículas de los frenos y las ruedas, porque estos van a aplicar a todos los vehículos. Y además se van a monitorizar en tiempo real las emisiones para que no ocurra un Dieselgate, como nos decían las ONGs. Por tanto, yo creo que un buen resultado y que podemos estar todos satisfechos. Y esto me lleva a mi punto final, de qué es lo que hemos aprendido en esta negociación y cómo lo podemos extrapolar a los próximos años en el Parlamento Europeo. Yo creo que lo aprendido es fácil de explicar. Primero, que importa que haya españoles negociando las normas importantes para nuestro país. Mejor un español que un holandés, más que nada porque barremos para casa y más que nada porque si queremos nos podemos plantar. También hemos aprendido que hemos trabajado muy bien juntos, con ANFAC, con Cernauto, con Faconauto, con los clústeres. Yo he conocido a un montón de gente aquí hoy y que hay que seguir trabajando muy unidos. ¿Por qué? Porque cuantos más argumentos me deis, mejor vamos a poder parar las demandas de los que se denominan como más verdes. Porque no sois lobbies, no sois malos, sois los que conocéis la realidad que tenemos que transmitir en Bruselas. Mi otro punto es que las negociaciones son muy largas, puede durar un año, más que un parto. Pero en el Parlamento Europeo no vale ir con una enmienda en el último momento, ni vale con votar no en el último momento, porque así no se ganan las votaciones. Hay que influir desde el principio. Y os digo algo, desde que sale, o sabéis que vaya a salir una norma, tenemos que estar ya atentos, tenemos que estar en todas esas discusiones, porque solo así consigues convencer a los otros 100 diputados o a los otros que te van a apoyar y ganar. Así que si estáis preocupados por alguna norma, levantad la mano ya. Y lo último, somos 3 negociando. Está la Comisión, está el Parlamento, pero también está el Consejo, los 27 países. Y ahí también va a haber un cambio, precisamente porque ha habido muchos cambios de gobierno en estos años y eso también tendrá un efecto en el próximo mandato. ¿Qué pasará después de las elecciones? Bueno, pues muchos me preguntan cómo va a ser la composición del próximo Parlamento. La verdad es que no lo sé, nunca te puedes aventurar. Probablemente haya grupos más a la derecha de la Cámara, probablemente cambien las mayorías, pero lo que sí quiero es transmitiros algo. Algo está cambiando en Europa. Lo hemos visto con Euro 7, lo estamos viendo con los movimientos de los agricultores, lo estamos viendo con el Consejo, con los países que ya están empezando a retirar algunas normas. Ayer leía en el periódico la de Due Diligence. Y esto no es solo porque estamos cerca de las elecciones, que también. Esto viene porque tenemos una realidad muy preocupante. Europa tiene un grave problema de competitividad en todos los sectores. El automóvil es uno de ellos. Y, por desgracia, perdemos peso en la industria y competitividad respecto a China y a Estados Unidos. Y me atrevo a decir que el próximo Parlamento o la próxima Unión Europea no va a ser la del Pacto Verde, va a ser la del Pacto Industrial, va a ser la de la competitividad de las empresas y va a ser la de la autonomía estratégica. Y es así porque no puede ser de otra manera, porque de otra forma lo que va a hacer es crecer el europeísmo. Porque, como me decía la semana pasada un comisario, no se trata de apoyar o no al Pacto Verde. Se trata de apoyar a los ciudadanos y a las empresas en este camino tan difícil. Se trata de ser pragmáticos, de tener los pies en el suelo y de estar muy cerca de los ciudadanos.
No más legislaciones ni más burocracia, no más normas que cumplir. Prohibir no es la solución. Necesitamos ahora ese entorno amigable, con seguridad jurídica y con medidas facilitadoras. Y por eso, mi última recomendación. El sector, toda la cadena de valor, sois fundamentales para la economía europea. Sois muy fuertes. Haceros valer esa fuerza. Aseguraros que vuestras reivindicaciones están recogidas ante las próximas elecciones, en todos los programas electorales, que tenéis representación y que haya un apoyo decidido a este sector para que Europa recupere la competitividad y para que se apoyen a las empresas. Que ninguna política en los próximos 5 años vaya en contra de las empresas ni de este sector tan importante. Y para eso yo os digo, tenemos que seguir trabajando juntos, porque sabéis que lo que se decide en Europa impacta y mucho. Muchas gracias.